Kant es una figura central en la historia de la filosofía, reconocido por revolucionar el pensamiento occidental con sus ideas en epistemología, ética, metafísica y estética. Nacido el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Prusia, actual Kaliningrado, Rusia, Kant vivió en un momento de intensos cambios culturales, intelectuales y políticos. Su vida, marcada por una incansable búsqueda de la verdad y el orden racional, se desarrolló en un contexto donde las fronteras entre la tradición y la modernidad se discutían intensamente. Su trayectoria y legado han configurado la manera en la que entendemos la razón, la moral y la libertad, haciendo de él una figura imprescindible en la construcción del pensamiento moderno. Desde muy temprana edad, la disciplina y el rigor que caracterizarían su trabajo se evidenciaron en su formación académica. Hijo de un fabricante de artilugios y mecánico, Kant fue instruido en un ambiente en el que la precisión y la dedicación eran valores fundamentales. Asistió a la Universidad de Königsberg, donde estudió matemáticas, física, filosofía y teología, materias que le permitieron forjar una mente analítica y crítica. Durante esos años formativos, se enfrentó a las corrientes del empirismo y del racionalismo, debatiéndose entre la experiencia sensible y la necesidad de fundamentar el conocimiento en principios económicos e inmutables. Esta dualidad sería una constante a lo largo de su vida y, precisamente, la síntesis de estos elementos se convertiría en el núcleo de su pensamiento filosófico. La influencia del ambiente prusiano en el que vivía y trabajaba tuvo un profundo impacto en la obra de Kant. En una ciudad marcada por la tradición y los vestigios de la Edad Media, la modernidad comenzaba a gestarse a través del auge del pensamiento ilustrado. Este movimiento, que promovía la razón, el escepticismo ante las autoridades establecidas y la búsqueda del conocimiento a partir de la experiencia, coincidió con el espíritu inquieto del joven Kant. No obstante, el filósofo pronto comenzó a cuestionar los excesos y limitaciones del empirismo, argumentando que la experiencia, por sí sola, era incapaz de explicar las condiciones de la posibilidad del conocimiento. De esta manera, sentó las bases para una nueva forma de comprender la relación entre el sujeto y el objeto, que culminaría en su obra magna, La Crítica de la Razón Pura. La Crítica de la Razón Pura, publicada en 1781, constituyó el punto de inflexión en la historia de la filosofía. En este texto, Kant se propone investigar el alcance y límites de la razón humana, distinguiendo entre lo que está en capacidad de conocer y lo que permanece en el ámbito de lo incognoscible. Para él, la mente humana no es una mera tabula rasa que se llena de datos a partir de la experiencia, sino que posee estructuras innatas que organizan y dan forma a los fenómenos. Esta propuesta innovadora, conocida como Revolución Copernicana en filosofía, desafió la noción tradicional de que el conocimiento debía adaptarse a la realidad externa. En cambio, Kant sostenía que eran las condiciones internas del pensamiento las que configuraban el modo en que la experiencia se desplegaba ante nosotros. A lo largo de su carrera, Kant desarrolló una crítica sistemática que abarcaba diversos campos del saber. Su interés no se limitó únicamente al análisis epistemológico, sino que se extendió a la ética, donde presentó la idea del imperativo categórico, una ley moral universal que impone actuar de manera que la máxima de nuestras acciones pueda convertirse en ley general para todos. Este principio, que busca trascender las particularidades de las circunstancias y los deseos personales, representa un esfuerzo por hallar fundamentos absolutos en el terreno de la moralidad. Para Kant, la dignidad del ser humano residía precisamente en su capacidad de actuar según principios que él mismo reconocía como universales, otorgando a la libertad y la autonomía un lugar central en su sistema ético. La influencia de Kant no se limitó a su propio tiempo, sino que se extendió y transformó con el paso de los años, configurando corrientes filosóficas y debates posteriores. Durante el siglo XIX y el XX, sus ideas fueron tanto retomadas como reinterpretadas por pensadores de diversas tendencias, desde el idealismo alemán de Hegel hasta el existencialismo y la ética contemporánea. En este sentido, su obra sigue siendo un punto de referencia indispensable para comprender la evolución del pensamiento occidental. Kant insistía en que la razón debía ser sometida a un análisis crítico, puesto que sólo de esta manera se podía evitar caer en errores dogmáticos y en la ilusión de un conocimiento absoluto. Esta advertencia, lejos de limitar las posibilidades del humanismo, abría un espacio de reflexión que invitaba a la humildad intelectual y al reconocimiento de los límites inherentes a la condición humana. El contexto político y social en el que Kant vivió también jugó un papel crucial en la conformación de su pensamiento. La Prusia del siglo XVIII era una tierra en plena transformación,
donde las tensiones entre un antiguo orden feudal y las nuevas formas de gobierno ilustrado se hacían cada vez más evidentes. Este ambiente, lleno de contradicciones y desafíos, impulsó a Kant a buscar un fundamento racional para la convivencia y la organización social. Su propuesta ética y política se apoyaba en la noción de autonomía y en la idea de que los individuos deberían regirse por leyes que pudieran ser aceptadas por todos en común acuerdo. Así, la filosofía de Kant no se limitaba a una reflexión teórica, sino que se configuraba como una guía práctica para la construcción de una sociedad justa y ordenada, en la que cada persona podía aspirar a la libertad y el respeto de su dignidad. Además de sus contribuciones teóricas, la vida personal de Kant se caracterizó por una cierta austeridad y rutina casi monástica. Conocido por su meticulosa disciplina, el filósofo llevaba una existencia en la que el orden y la previsibilidad eran elementos esenciales. Esta conducta se reflejaba en su estilo de vida, en sus horarios rigurosos y en una dedicación casi exclusiva a la reflexión y la enseñanza. A pesar de ello, su producción intelectual no estuvo exenta de momentos de profunda inquietud y cuestionamiento existencial. La búsqueda constante de la claridad y la coherencia en sus argumentos le llevó a revisar y perfeccionar sus ideas a lo largo de los años. Esta insaciable curiosidad intelectual y su compromiso con la verdad le permitieron establecer un legado que ha inspirado a generaciones de pensadores y académicos en todo el mundo. El impacto de Kant también es evidente en la manera en que su pensamiento ha sido interpretado y aplicado en distintas ramas del saber. En la filosofía de la ciencia, su insistencia en que la mente humana estructura la experiencia se tradujo en una reflexión profunda sobre la naturaleza de las teorías científicas y la manera en que interpretamos la realidad. Por otro lado, en el campo de la ética y la política, su concepto de autonomía ha servido de fundamento para los debates contemporáneos sobre los derechos humanos, la justicia social y la democracia. Incluso en el ámbito de la estética, la idea kantiana de lo sublime y de la belleza ha sido objeto de análisis en diversas corrientes artísticas, ofreciendo una perspectiva que une la sensibilidad con el rigor de la razón. Esta capacidad para abarcar múltiples dimensiones del conocimiento es una de las razones por las que el pensamiento kantiano continúa siendo tan relevante y prolífico hoy en día. En la madurez de su obra, Kant se comprometió no solo con desafíos teóricos, sino también con la responsabilidad de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. Como profesor en la Universidad de Königsberg, sus clases se caracterizaban por una claridad y una exactitud que se convirtieron en modelo para la enseñanza filosófica. Sus alumnos, entre los que se contaron futuros destacados intelectuales, encontraron en sus conferencias una fuente inagotable de inspiración. Asimismo, su obra escrita, aunque densa y compleja, se orientaba hacia un rigor metodológico que pretendía deshacer los nudos conceptuales de la tradición filosófica. Este enfoque crítico que combina la sistematicidad con la apertura a nuevas ideas, ha convertido a Kant en una figura atemporal, cuya influencia se extiende más allá de las fronteras de la filosofía clásica. La recepción de su obra generó un amplio espectro de reacciones. Mientras algunos lo consideraban un revolucionario y un clarividente del pensamiento moderno, otros criticaban lo que percibían como un excesivo formalismo o la complejidad de su terminología. Sin embargo, es precisamente en la confrontación de estos puntos de vista donde se evidencia la riqueza y la profundidad de su legado. Kant supo provocar el debate y estimular la reflexión, impulsando a sus contemporáneos y a generaciones futuras a cuestionar y reintegrar los fundamentos del conocimiento y la acción moral. En este sentido, su filosofía se erige como un puente entre el pensamiento clásico y las inquietudes modernas, al mismo tiempo que ofrece herramientas conceptuales para enfrentar los desafíos del devenir histórico y cultural. La vida de Immanuel Kant concluyó el 12 de febrero de 1804, pero su legado no se apagó con su muerte. La influencia de sus ideas es palpable en la evolución de la filosofía, en la crítica de las bases del conocimiento y en la forma en que entendemos la libertad moral del ser humano. Su propuesta de que la razón debe ser la medida de la existencia no solo abrió nuevas perspectivas en el ámbito académico, sino que también moldeó la razón práctica de la vida cotidiana y la construcción de sociedades más justas. De este modo, el pensamiento kantiano sigue siendo un faro que ilumina el camino de aquellos que buscan comprender la complejidad del mundo a través del prisma de la razón y la ética. Su obra invita a la reflexión constante, al examen crítico de nuestros propios prejuicios y a la valoración de la dignidad inherente de cada ser humano. La trascendencia de Kant se manifiesta en la manera en la que su filosofía se ha adaptado a contextos muy diversos.
Desde las discusiones sobre la objetividad del conocimiento en la era de la tecnología hasta las deliberaciones éticas en torno a los derechos humanos y la justicia social, su pensamiento continúa ofreciendo una base sólida que desafía las simplificaciones y los relativismos. A través de sus conceptos fundamentales, como el imperativo categórico, la noción de autonomía y la crítica de la razón pura, Kant nos recuerda que la búsqueda del conocimiento y de la moralidad requiere una constante revisión y autocrítica. Esta actitud, que se traduce en la disposición a cuestionar incluso las verdades más arraigadas, es, quizás, uno de los legados más valiosos de su obra. Para aquellos que se acercan al mundo del pensamiento filosófico, la figura de Kant se presenta como un ejemplo de honestidad intelectual y compromiso con la precisión. Su vida, marcada por una rutina disciplinada y una inquebrantable fe en el uso correcto de la razón, refleja la convicción de que el crecimiento del individuo y de la sociedad depende de la capacidad de reflexionar y actuar con responsabilidad. En la actualidad, cuando los debates sobre la verdad, la ética y la justicia parecen más necesarios que nunca, las ideas kantianas siguen proporcionando una guía esencial para navegar en el complejo panorama de la modernidad. Al explorar sus escritos y sus enseñanzas, se puede descubrir una invitación a trascender las limitaciones impuestas por la mera rutina y a aspirar a una vida fundamentada en principios universales. En resumen, la biografía de Immanuel Kant es una historia de dedicación, rigor y búsqueda incansable de la verdad. Su capacidad para cuestionar los supuestos del conocimiento y su compromiso con una ética universal han dejado una huella indeleble en la historia del pensamiento. A través de sus obras y su legado, Kant nos insta a reflexionar sobre el origen y los límites de la razón humana, y a reconocer la importancia de actuar conforme a principios que honren la dignidad y la libertad de cada individuo. Su vida y su obra forman una fuente inagotable de inspiración, invitando a cada generación a asumir el reto de construir un mundo más racional, ético y justo.